Cierren los ojos por un momento. Imaginen a Londres, 1966. Es una noche fría de noviembre. Las calles mojadas reflejan las luces de la ciudad como espejos rotos. Un coche deportivo cruza a toda velocidad por una carretera oscura. Al volante, un hombre joven. No es cualquier hombre. Es Paul McCartney, uno de los Beatles. Uno de los rostros más reconocidos del planeta entero. ¿Qué pasó esa noche? Esa es la pregunta que millones de personas se han hecho durante casi 70 años. Porque según una teoría que ha obsesionado a fanáticos, investigadores y conspiranoicos por décadas, ocurre que Paul McCartney murió esa noche. Murió en un accidente brutal, y lo que vino después fue el mayor encubrimiento de la historia del espectáculo. Bienvenidos una vez más a Narraciones de lo Insólito. Soy tu narrador y hoy vamos a sumergirnos en una de las leyendas urbanas más perturbadoras y fascinantes que existen. Paul está muerto. Esta no es una historia cualquiera. No es un simple rumor de pasillo. Esto llegó a las portadas de revistas internacionales y fue investigado con técnicas forenses. Provocó análisis científicos y todavía hoy, décadas después, hay gente que cree firmemente que el Paul McCartney que conocemos no es el Paul McCartney original. Suena descabellado, quizá, pero esperen escuchar las pruebas, porque lo que van a oír no son tonterías inventadas por aburridos, son coincidencias tan específicas, tan inquietantes, que incluso los escépticos se quedan pensando. Prepárense, porque después de escuchar esta historia, nunca volverán a ver una portada de los Beatles de la misma manera. Comenzamos. Descubre lo asombroso. Explora lo inexplicable. Para entender esta historia tenemos que volver al principio, y el principio es turbio, confuso, como todas las buenas conspiraciones. Y así, corría el año de 1967, apenas unos meses después de esa supuesta noche fatídica del 9 de noviembre de 1966. En Londres empezó a circular un rumor extraño entre los fanáticos más acérrimos. Paul había tenido un accidente de coche, grave, muy grave. La revista oficial de los Beatles, The Beatles Book, salió rápidamente a desmentirlo en febrero de 1967. Paul está perfectamente bien, dijeron. Esto es ridículo, y durante un tiempo el rumor se enfrió. Se convirtió en uno de esos chismes pasajeros que rodean a las estrellas de rock. Pero las buenas conspiraciones nunca mueren del todo, solo hibernan, esperando el momento perfecto para resurgir. Y ese momento llegó 2 años después, al otro lado del Atlántico. Era octubre de 1969, Estados Unidos, una radio universitaria en Michigan. La emisora se llamaba WKNR-FM. Era una de esas noches tranquilas de madrugada, con el locutor Russ Gibb al micrófono, poniendo música, charlando con los pocos insomnes que estaban escuchando. De repente, suena el teléfono del estudio. Al otro lado de la línea, un oyente, un tipo que se identificó como Tom o Tom Sari, según algunas versiones, y lo que ese hombre dijo cambiaría todo. Paul está muerto, susurró. Russ Gibb probablemente pensó que era una broma, otro loco llamando a la radio, pero Tom tenía algo más que decir. Tenía una prueba. Le pidió al locutor que pusiera una canción específica del álbum blanco de los Beatles. La canción se llamaba Revolution 9. Ponla al revés, le dijo Tom. Dale la vuelta a la cinta y escucha. Ahora ustedes tienen que entender algo. En los años 60, los Beatles eran conocidos por experimentar con las grabaciones. Usaban técnicas raras, efectos de sonidos, voces distorsionadas. Una de esas técnicas se llamaba backmasking, grabar algo y luego reproducirlo al revés para crear efectos extraños. Así que Russ Gibb, intrigado, hizo exactamente lo que Tom le pidió. Puso Revolution 9 al revés. Y lo que escuchó lo dejó helado.
ocurre que en lugar de los sonidos abstractos y experimentales de la canción original, se escuchaba una voz clara, escalofriante. Decía algo que sonaba exactamente como "Turn me on, dead man". Enciéndeme, hombre muerto, sería la traducción. Así, las líneas telefónicas de la radio explotaron. Llamada tras llamada, gente diciendo que ellos también habían notado cosas raras en las canciones de los Beatles, pistas ocultas, mensajes secretos, señales de que algo terrible había pasado. Y así en cuestión de horas el rumor se extendió como un incendio y 2 días después, el 14 de octubre de 1969, el periódico universitario de Michigan publicó un artículo que prendió la mecha definitiva. El titular decía: "McCartney está muerto. Nuevas pruebas salen a la luz". El artículo lo escribió un estudiante llamado Fred Labour, y en ese texto, Labour contaba toda la historia, cómo Paul había salido furioso de una sesión de grabación en los estudios EMI, cómo había subido a su Aston Martin, cómo había perdido el control del coche en una noche lluviosa, cómo un camión lo había embestido. Y lo peor de todo, cómo había quedado el cuerpo de Paul. Según el artículo, había sido decapitado en el impacto. Años después, Fred Labour admitiría que su artículo era satírico, una broma, algo que él había escrito medio en broma, medio inventándose detalles para hacerlo más dramático, pero para ese momento ya era demasiado tarde. Millones de personas lo habían leído y millones lo creyeron. La pregunta ahora era, si Paul había muerto, ¿quién diablos era el tipo que seguía apareciendo con los Beatles? Aquí es donde la teoría se pone realmente oscura, porque según los conspiranoicos, los Beatles no podían simplemente anunciar la muerte de Paul. ¿Se imaginan el caos? La histeria colectiva, los suicidios de fans devastados. No, eso no podía pasar. La máquina del entretenimiento era demasiado grande. Los Beatles generaban demasiado dinero, movían demasiadas emociones. El gobierno británico, según la teoría, no podía permitir que la muerte de Paul saliera a la luz. Así que supuestamente tomaron una decisión escalofriante: reemplazarlo. Así aparece entonces el nombre de William Campbell, o William Shears Campbell según algunas versiones. Otros lo llaman simplemente Billy Shears, un nombre que por cierto aparece mencionado en el álbum Sgt. Pepper. ¿Quién era ese tipo? Las versiones varían. Algunos dicen que era un huérfano escocés, otros que era un policía canadiense. Hay quien afirma que ganó un concurso de imitadores de Paul McCartney. Sí, supuestamente existió un concurso de imitadores y él fue el ganador. Y el premio, convertirse en Paul McCartney para siempre. Piensen eso por un segundo. Imaginen que te dicen: felicidades, ganaste. Ahora vas a vivir el resto de tu vida fingiendo ser otra persona. Nunca podrás decir la verdad. Nunca podrás volver a ser tú mismo. Según la teoría, a William Campbell le hicieron cirugía estética. Pequeños retoques para que se pareciera más al Paul original. Le enseñaron a tocar el bajo, le enseñaron a cantar, le enseñaron a caminar, a hablar, a sonreír como Paul McCartney. Y lo más increíble, le enseñaron a componer, porque el Paul McCartney post-1966 siguió escribiendo canciones hermosas, siguió siendo genial, siguió siendo, bueno, Paul. ¿Cómo es posible entrenar a alguien para que sea un genio musical? Esa es una de las grandes contradicciones de la teoría, pero los creyentes tienen respuesta para todo. Bill Shears era un músico talentoso por sí mismo, solo necesitaba un empujón. Y sí, aquí viene lo más perturbador. Según la conspiración, los otros 3 Beatles, John Lennon, George Harrison
y Ringo Starr sabían la verdad, vivían con esa carga, con esa mentira gigantesca. Y se sentían culpables, terriblemente culpables. Así que decidieron hacer algo arriesgado, algo peligroso. Decidieron dejar pistas, señales ocultas en sus discos, mensajes codificados en las portadas de sus álbumes. Como si dijeran, no podemos decir la verdad abiertamente, pero si miran con atención, si escuchan bien, lo entenderán. ¿Y saben qué? Hay tantas pistas que resulta difícil descartarlas todas como pura coincidencia. Ahora viene la parte donde ustedes van a empezar a dudar, porque lo que voy a contarles son las supuestas pistas que los Beatles dejaron en las portadas de sus discos. Y créanme, son muchas, demasiadas para ser casualidad, dirían los creyentes. Empecemos con la joya de la corona, Sgt. Pepper's, lanzado en 1967. Esta portada es una obra de arte literalmente, está llena de personajes famosos, colores vibrantes, detalles por todos lados, pero según la teoría es mucho más que eso, es un funeral disfrazado. Miren la imagen con atención. Los 4 Beatles están de pie, vestidos con uniformes militares coloridos, pero tras de ellos hay una multitud de figuras de cera y cartón, celebridades, escritores, actores, y muchos de ellos ya estaban muertos cuando se hizo la foto. ¿Coincidencia? Los conspiranoicos dicen que no, dicen que es un funeral simbólico, un homenaje oculto. Pero hay más. Miren hacia abajo, al frente de la portada. Hay un arreglo floral, flores de colores brillantes formando algo que es, según los teóricos, es un bajo, el instrumento de Paul, y ese bajo está hecho de flores amarillas. Ahora cuentan las cuerdas. ¿Cuántas ven? 3. Solo 3 cuerdas. Normalmente un bajo tiene 4. ¿Qué significa eso? Fácil. 3 Beatles vivos, 1 muerto. Y luego está la mano encima de la cabeza de Paul, justo sobre él. Hay una mano abierta, una mano misteriosa. No pertenece a ninguno de los personajes de la foto, simplemente está ahí. Los creyentes señalan que en ciertas culturas antiguas, especialmente entre los griegos y algunos pueblos nativos americanos, una mano abierta sobre la cabeza de alguien era un símbolo de muerte, una bendición final. Sí, una despedida. Volteen el disco, miren la contraportada. Ahí están los Beatles otra vez, pero ahora algo es diferente. 3 de ellos miran a la cámara, pero Paul está de espalda. Es el único que no muestra su rostro. ¿Por qué? Porque no es Paul real, dirían los teóricos. Es el doble y están tratando de ocultarlo. Y hay más. En las fotos internas del álbum, Paul aparece con un brazalete negro en el brazo, un brazalete de luto. También lleva, según algunas interpretaciones, un parche o insignia con las letras OPD. ¿Qué significa OPD? Según la teoría oficial, Pronounced Dead, o sea, oficialmente declarado muerto. Aunque claro, luego se descubrió que OPD en realidad eran las siglas de la Policía Provincial de Ontario, de Canadá, un detalle menor para los creyentes que argumentan, claro, tenían que dar una explicación alternativa para despistar. Pero si piensan que Sgt. Pepper es raro, esperen escuchar sobre Abbey Road. La portada de Abbey Road, lanzada en 1969, es probablemente la imagen más icónica de los Beatles. Los 4 cruzando un paso de cebra en Londres. Simple, elegante, perfecta. O eso parece. Pero según los conspiranoicos, esa portada no es un simple paseo. Es una procesión fúnebre, un cortejo simbólico hacia el cementerio. Miren la formación. Primero va John Lennon, vestido completamente de blanco. Blanco, el color de la pureza, de lo sagrado. Los creyentes dicen que John representa al sacerdote, el líder espiritual del funeral. Detrás de él viene Ringo Starr, vestido con un elegante traje negro. Negro, el color del luto. Ringo es el deudo, el doliente, el hombre de la funeraria. Luego está Paul McCartney, y aquí es donde la cosa se pone espeluznante.
Paul es el único que va descalzo sin zapatos. ¿Por qué? Porque según varias tradiciones los cadáveres se entierran sin zapatos. Paul es el muerto, el cuerpo que están llevando al cementerio. Y hay otro detalle. Paul sostiene un cigarrillo en la mano derecha. ¿Y qué? Pues que Paul McCartney era zurdo. Siempre había sido zurdo. ¿Por qué de repente estaría sosteniendo algo con la mano derecha? Porque no es Paul, susurran los teóricos. Es el doble y el doble no es zurdo. Finalmente cierra la fila George Harrison, vestido con ropa de trabajo, jeans y camisa casual. George representa al sepulturero, el que va a enterrar el cuerpo. Pero esperen, aún no terminamos. Miren, al fondo de la foto hay un coche estacionado, un Volkswagen Beetle blanco, y la matrícula del coche dice algo muy específico. 28 if. Los teóricos lo leen así. Si Paul viviera, tendría 28. Ahora, aquí hay un pequeño problema. Cuando se tomó esa foto, Paul McCartney tenía 27 años, no 28. Pero los creyentes argumentan que la edad depende de cómo se cuente, que en su próximo cumpleaños tendría 28, que la matrícula es una predicción, no un dato actual. Da igual, el punto es que cada detalle, cada mínima cosa en esa portada ha sido analizada hasta el cansancio. Hasta ahora, todo lo que hemos hablado podría parecer interpretación, coincidencia, cosas que la gente ve porque quiere verla. Pero en 2009, algo cambió la teoría. Paul está muerto. Dejó de ser solo una curiosidad de fans obsesivos y entró al terreno de la ciencia forense. Ocurre que dos expertos italianos, Gabriela Carlesi y Francesco Gavaselli, decidieron investigar. Estos no eran tipos cualquiera. Carlesi y Gavaselli habían trabajado en casos criminales serios. Habían ayudado en investigaciones relacionadas con el intento de asesinato del Papa Juan Pablo II. O sea, eran profesionales. Y decidieron aplicar su conocimiento a Paul McCartney. Así usaron una técnica llamada geometría craniométrica. Es un método que compara las proporciones del cráneo y del rostro de una persona, la distancia entre ojos, las formas de la mandíbula, el ángulo de las orejas, todos esos detalles que en teoría no cambian con el tiempo. Tomaron fotos de Paul antes de 1966 y fotos de Paul después de 1966. Las metieron en su sistema de análisis y lo que encontraron fue inquietante. Según Carlesi y Gavaselli, las medidas no coincidían. Había una discrepancia del 6% en las proporciones craneales. Puede parecer poco, pero en términos forenses es significativo. Está por encima del margen de error. Pero había más. Descubrieron algo todavía más extraño. En varias fotos, post-1966, encontraron señales de manipulación fotográfica, retoques obvios, como si alguien hubiera intentado hacer que el nuevo Paul se pareciera más a Paul original. Por ejemplo, en algunas imágenes notaron que habían aplanado digitalmente el cráneo. En otras habían dibujado sombras falsas alrededor de los ojos para cambiar la percepción de la forma del rostro. ¿Por qué alguien haría esto? Buena pregunta. Los expertos también miraron los dientes. El primer Paul, dijeron, tenía un paladar estrecho. Sus dientes estaban un poco apiñados, desacomodados. Pero el Paul post-1966 tenía un paladar más amplio, aunque los dientes también estaban un poco torcidos. La forma de la dentadura era diferente, como si alguien hubiera intentado recrear la imperfección, pero no lo hubiera hecho exactamente igual. Y luego estaban las orejas. Las orejas. Este es uno de los detalles más fascinantes. Resulta que las orejas son como las huellas dactilares. Ellas son únicas. La forma del pabellón auricular, los pequeños relieves, la posición del trago, esa pequeña protuberancia del cartílago que tienen en la entrada del oído. Todo eso es único en cada persona. Y cuando Carlesi y Gavaselli compararon las orejas de Paul pre-1966 con las orejas de Paul post-1966, encontraron diferencias que no deberían estar ahí. Es más, según ellos, las orejas de Paul post-1966 cambiaban constantemente de foto en foto, como si fueran, ¿cómo decirlo?, prótesis, orejas postizas. Suena descabellado, suena ciencia ficción, pero eso es lo que dijeron. Y ocurre años después, en 2011, otro experto llamado Daniel Gula hizo su propio análisis. Gula usó el mismo software
que usa el FBI para identificación facial, un programa sofisticado diseñado para comparar rostros con precisión milimétrica. Metió las fotos de Paul antes y después de 1966 en el sistema, y el software no lo reconoció como la misma persona. La distancia interpupilar, la separación entre las pupilas de los ojos era diferente, más de 1 centímetro de diferencia, y eso según Gula es imposible. Esa distancia no cambia en adultos. Pero las pistas no estaban solo en las portadas, según los creyentes. Los Beatles también dejaron mensajes ocultos en sus propias canciones, códigos en las letras, voces al revés, sonidos que si prestas atención cuentan toda la historia. Ya les conté sobre Revolución 9 y esa frase escalofriante, Turn Me On, Dead Man, pero hay más, muchas más. Escuchen la canción de A Day in the Life. Es una de las canciones más famosas de los Beatles, hermosa, melancólica, y en un momento John Lennon canta He didn't notice that the lights had changed. Algo como no se dio cuenta de que las luces habían cambiado. Pero cualquier persona normal es solo una línea más, pero para los conspiranoicos es una descripción exacta del accidente. Paul no vio que el semáforo había cambiado, por eso chocó. Luego está She's Leaving Home, otra canción del álbum Sgt. Pepper. En un momento dice Wednesday morning at 5 o'clock, o sea, miércoles por la mañana a las 5 en punto. ¿Y saben qué? El 9 de noviembre de 1966, la fecha del supuesto accidente fue un miércoles, y la hora, bueno, nadie sabe la hora exacta del accidente inventado, pero la canción dice las 5 de la mañana, justo antes del amanecer, la hora más oscura de la noche. Y después está Strawberry Fields Forever. Al final de esa canción, si escuchas con atención, se oye una voz distorsionada, como un susurro lejano. Muchos juraron que John Lennon decía, I bull Paul, o sea, yo enterré a Paul. Cuando le preguntaron a John sobre eso, se rió. Dijo que en realidad estaba diciendo cranberry sauce o salsa de arándanos, algo completamente sin sentido, pero que es lo que realmente dice en la canción. ¿Le creen? Los conspiranoicos no. Y luego está Glass Onion, donde John canta con un tono casi burlón. Here's another clue for you all. The Walrus was Paul. Aquí hay otra pista para todos ustedes. La morsa era Paul. La morsa, sí. Resulta que en algunas culturas vikingas, la morsa es un símbolo de muerte. Y en la canción I Am the Walrus, John canta I Am the Walrus. Pero en Glass Onion dice que no, que en realidad la morsa era Paul. ¿Es una broma? ¿Es una pista? ¿Es John burlándose de los conspiranoicos? Nunca lo sabremos. Para 1969 el rumor se había vuelto imparable. Periódicos, radios, programas de televisión, todo el mundo hablaba de si Paul estaba muerto o no. Era absurdo, era ridículo, pero no paraba. Los Beatles no sabían si reír o llorar. Por un lado, sus discos se vendían como nunca. La gente los compraba una y otra vez solo para buscar pistas. Por otro lado, era agotador, molesto e invasivo. Pero finalmente la revista Life decidió hacer algo. Enviaron a un periodista a Escocia, donde Paul vivía en una granja apartada con su familia. Paul buscaba privacidad, tranquilidad, y de repente le aparece un equipo de prensa en la puerta. Paul estaba furioso, frustrado, harto, pero entendió que si no hablaba, el rumor nunca moriría, y así que aceptó una entrevista. Y el 7 de noviembre del año 1969, la portada de Life mostraba a Paul con su familia. El titular decía, Paul still with you, Paul aún está con nosotros. En la entrevista, Paul dijo algo simple pero poderoso. Tal vez el rumor empezó porque dejé de aparecer tanto en la prensa. En esos días, honestamente, me hubiera gustado ser menos famoso, pero estoy vivo, estoy bien, y le pido a la gente que se preocupe más por sus propias vidas que por si yo estoy vivo o muerto. Fue una respuesta elegante, cansada, real.
pero para muchos no fue suficiente. Claro que eso diría el doble, argumentaban. Eso es exactamente lo que esperaríamos que dijera. Los años pasaron, los Beatles se separaron, cada uno siguió su camino y Paul siguió siendo Paul, siguió haciendo música, siguió siendo brillante. Y en 1993 Paul lanzó un álbum en vivo y el título fue una broma perfecta, un guiño directo a toda la locura. Paul is alive, o sea, Paul está vivo. En la portada Paul cruza otra vez el paso de cebra de Abbey Road, pero ahora la matrícula del coche dice 51 is, o sea, tiene 51, está vivo. Fue su manera de cerrar el círculo, de reír de todo, de decir, ven, sigo aquí. Entonces, ¿qué es Paul está muerto? ¿Es una conspiración real? ¿Es una broma que se salió de control? ¿Un experimento social sobre cómo se propagan los rumores? La respuesta, como en todas las grandes historias misteriosas, depende de ti. Hay evidencias para ambos lados, hay coincidencias imposibles de ignorar, pero también hay explicaciones lógicas, desmentidos oficiales y un Paul McCartney que ha vivido públicamente durante casi 70 años desde su supuesta muerte. Piénselo. Si realmente fuera un doble, ¿podría alguien mantener esa actuación durante décadas, sin cometer un solo error, sin que nadie cercano a él lo delatara? O tal vez el engaño es tan perfecto que nunca sabremos la verdad. Lo que sí sabemos es esto: Paul está muerto es mucho más que un rumor, es un fenómeno cultural, una leyenda que ha sobrevivido generaciones, un recordatorio de que a veces la línea entre la realidad y la ficción es más delgada de lo que pensamos. Y así termina nuestra historia, la conspiración más grande del rock, el misterio que seccionó al mundo, la pregunta que millones se han hecho: ¿Paul está muerto? Si esta historia te voló la cabeza, si te encontraste mirando las portadas de los Beatles con nuevos ojos, si ahora tienes más preguntas que respuestas, entonces hicimos nuestro trabajo. Dale like si crees que esta es la conspiración más fascinante del mundo del espectáculo. Suscríbete a Narraciones de lo Insólito para más historias como esta. Historias raras, extrañas, imposibles de explicar. Y dime en tus comentarios, ¿tú qué crees? ¿Paul está vivo o los Beatles nos han estado mintiendo todo este tiempo? Hasta la próxima, amigos. Sigan cuestionando, sigan buscando, porque la verdad, como siempre, está allá afuera. Esto fue Narraciones de lo Insólito y yo soy el mensajero. Hasta un próximo programa. Gracias.